señores, y vamos de inmediato a darle la bienvenida. Y me hace falta alguien que siempre me pelea por la introducción. Pero es que los invitados son parte de mí. A ella, años atrás, cuando había amor y cariño, cuando ella me quería, yo le decía a mi adoradora internacional de multitudes. Así comenzó una linda amistad. Esas personas que, aunque por una u otra razón comenzamos viendo unas actividades, no, Dios te bendiga, líder, pero ese de líder pasó hermano, ya somos manitos, ya somos casi familia. Yo estoy involucrado. Señor me perdonó una de las mentiras hermosas que he cometido en mi vida, cuando tuve que casi por 2 meses esconderle algo a ella. Que ella me perdonó porque le gustó, tú sabes. Pero yo le escondí que estaba tramando algo muy importante para su vida. Conocemos, ¿verdad? También. Ya que es mi hermano, porque yo le dije a él, si tú te vas a casar con mi hermana, tú eres mi hermano. Exacto. Yo le peleé porque él también me ha votado, si mi hermana me ha votado, él también me ha votado, pero hoy no estamos a hablar para hablar de eso, no me caliente las orejas, mi hermano Ángel, sino que hoy tenemos el placer, Líderes Radio Show, el Team Strong, de compartir con una adoradora, una líder, una ministra, una sierva del Señor, una joven humilde, talentosa, que el Señor nos ha puesto el privilegio de que sea de Villahermosa. Ella es nuestra hermana Yulisa Belisario. Un fuerte aplauso, chicos. Fuerte aplauso para ella. Dios te bendiga, mi hermana querida. Amén. Con tremendo intro, ¿no? El bumper primero que me puso, ya me puso un poquito nerviosa. Y después el intro. Pero gracias a ustedes, chicos, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Siempre es un placer. Y más rodeada de personas como ustedes que, aparte de un liderazgo de respeto, de admiración, también son personas que saben que admiro y que quiero muchísimo. Gracias, y de verdad es un placer inmenso estar con ustedes acá. Así es. Yo siempre hago esta pregunta y todos los oyentes fieles lo saben, que yo soy el que hago las preguntas. Suave. Yo soy el que hago las preguntas cómodas. No te lleves, Reinaldo. Él no hace preguntas suaves. Eso es Joel. Eso es Joel. El filósofo no vino hoy, el que teoriza no vino hoy, que trabajo. Las chicas que son las que calladitas, y calladitas mente su pregunta busca pie, así como tú ves a mi esposa y a la esposa de Leudi. Pero mi hermano Ángel, Leudi, te vamos a tratar bien porque tú estás aquí con nosotros, tú eres de nosotras personales. Pero la primera pregunta que nosotros siempre hacemos es cuando la gente dice el interrogatorio, ahí viene la pregunta de Reinaldo. ¿Cómo se define Yulisa Belisario? Ay. Está fácil. Sí, está fácil, pero a la vez es un poquito incómodo. Sí, porque cuando tienes que hablar de ti mismo es como un poquito chocante. Pero no, yo creo que Yulisa Belisario es una joven súper sencilla. A veces hay personas que dicen que no, porque tú sabes que cuando ya empiezas a conocer algunos medios y algunas personas, hay ciertas cosas en las que tienes que limitarte y quizás alguien lo entienda como cotice y eso. Pero yo definiría a Yulisa simplemente como una sierva de Jesucristo que siempre intenta hacer lo mejor para agradar a Dios y para vivir en paz con el hombre. Hermano no hay Ángel, mucho que agregar. Sé que usted tiene como una lista de preguntas. Recuérdese que Yulisa que es de nosotros. Claro. Cubriéndola, por eso me lo puse un chin lejos. Usted, atención a la gente que luego va a ver este video, lo puse lejos para que me trate bien a Yulisa. De esas 424 preguntas que tiene ahí, ¿con cuál arrancamos para Yulisa? Bueno, Yulisa, es un gusto tenerte aquí, de verdad. De manera personal te admiro muchísimo. Admiro lo que haces cada día y todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús, que así lo creemos, que grandes cosas vienen para tu vida. Bueno, estamos en un segmento que se trata de entrevista y nuestro enfoque es el liderazgo, ¿verdad? Conocemos mucho acerca de tu carrera o de tu ministerio de adoración y de música, pero queremos saber cómo Yulisa Belisario define la palabra liderazgo. Si hay una palabra que yo tendría que definir el liderazgo, sería con la palabra sacrificio. Wow. Sacrificio. Sí, y si vamos a hablar desde mi trayectoria, desde lo que me ha tocado, que yo bendigo a Dios, y ahorita antes de empezar el segmento hablábamos de que se está levantando una generación poderosa, e independientemente de que eso nos compromete como líderes, hay algunas cosas que hoy se nos hacen un poquito más fácil. Antes, por ejemplo, para tú hacer un retiro, a las 9 de la mañana, hoy tú haces un retiro y pueden haber 5 retiros a la misma hora y los 5 son apoyados. Así es. Porque gracias a Dios se ha abierto una hambre
del Señor en la juventud y en la adolescencia, que va creciendo poderosa. Sin embargo, antes, Rey, tú sabes que para tú hacer un retiro a las 9 de la mañana, tú tenías que visitar todas las iglesias hasta un mes antes y estar constantemente. Carta, afiche. Ya, era tremendo. Sí. Entonces, yo Yulisa Briceño, definirte liderazgo con una palabra sería la palabra sacrificio, porque ciertamente creo que fue en el liderazgo, mira que ni tanto en el ministerio de adoración, en el liderazgo fue como donde Dios definió mi carácter y me hizo conocerme a mí misma como persona y a mí misma como su hija. O sea, me hizo sacar ese carácter que yo tenía que no conocía y me hizo sacar esa dependencia total de él. Entonces, si hay una palabra, te repito, que yo podría definir liderazgo basado en mi experiencia como Yulisa la líder, sería la palabra sacrificio. Te has sacrificado mucho. Imagínate, Ángel. Yo empecé. No, y él le pone mucho. Mira, mucho. Yo empecé liderazgo. En mi iglesia local, tú sabes que es un poquito más tranquilo el trabajar, porque, ¿qué te digo? Uno está con un pastor directamente, que si los jóvenes se ponen un poquito cabezón, tú le tiras el pastor atrás. Gracias a Dios. Conoces a todos. Exacto, eso te iba a decir, que gracias a Dios es una iglesia donde crecí. Y gracias a Dios mi relación en la iglesia es maravillosa. O sea, Yulisa en la iglesia es como... Es una marca país. No, Yulisa en la iglesia es como me dice Carlos. Yulisa es como la inquieta de la iglesia, la que llega y todo el mundo ya ahí... ¡Ay, voy allí, aquí! Como que es por el tiempo. Vale. Pero Monte de Sion, yo le empecé con la edad de 20 años. O sea, empecé 18 con la confraternidad como secretaria de Orton Bautista. Y a los 20 años, entonces Dios me habla. Y yo no iba a correr en el liderazgo. Yo estaba muy apegada a Orton. Orton es mi papá. Y quien me conoce a mí lo sabe. Y cuando Orton se va, yo digo que me voy también. Sin embargo, Dios le dice al mismo Orton, dile a Yulisa que en mano de mujeres Dios entrega a Monte de Sion. Para entonces, Reinaldo, sabes que no había existido una mujer que hubiese sido líder de Monte de Sion. Eso es cierto, Reinaldo. Oh, varón. Pero, no, yo estoy escuchando historia, varón. Y yo sé que fui parte de esa historia. Yo hice la primera... No me ve callado, varón. Estoy escuchando. La primera y la única hasta ahora. Está en la historia. Varón, récord Guinness tiene que... No tiene sabemos. Hay elecciones por ahí. Hay que estar tranquilo. Sigue, hermano Yulisa. Bueno, pero por ahora soy yo. Sí, tiene el título. Por ahora tiene el título. Sí, entonces Dios le habla a Orton y le dice esa palabra. Yo... digo que no voy a correr como presidenta porque calcúlate una muchacha de 20 años. Yo tenía 96 libras. Sí, pero la gente que no lo cree es así. 96 libras, súper tímida, nada de no, súper tímida. No trabajaba y yo veía Monte de Sion como algo súper inalcanzable para mí. Pero ¿y cómo yo me voy a montar un evento donde tuvimos un presidente que trajo a Karina Jiménez, que trajo... Claro, eso era, Karina... En vez de cultos, Rodríguez. Eran conciertos. No. Rosa Karina. Karina Rodríguez era su esposa, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces para hacerte un poquito la historia un poquito corta, porque sé que estamos en un segmento, yo voy a Monte de Sion, voy con mi pastor, le pregunto, pensando que él me va a decir que no, y me dice, dale, vete. Entonces, y literalmente lo dijo así. Tú puedes. Y yo empiezo a pelear, que no, que cómo, que dime, ¿de dónde yo voy a sacar? Y específicamente cuando fui no gané, quedé como vicepresidenta. Sin embargo, yo comencé a pelear con Dios y le decía, no estoy entendiendo, no porque quería quedar como presidenta, sino porque ya vi una palabra y yo como que no entendía. Meses después sucedió una situación de la que no nos sentimos muy felices de que haya sucedido, pero ahí entendí todo. Fue la plataforma que Dios utilizó. Fue la plataforma que quizás no era la que queríamos que se usara, pero fue la que Dios usó. Imagínate llegaba a un culto, yo repartía a todas las personas a su casa y eran las 9:30, 10 de la noche y yo estaba lejísimo en una iglesia y nadie ahí conmigo para que me llevara a mi casa. Sacrificio. Mi dinero, a veces, tú sabes. Pero puedo decir, como dije al principio, específicamente el primer año de mi liderazgo fue un año de entrenamiento. Pero Dios siempre fue bueno. Una pregunta, Yulisa.
has hablado, ¿verdad?, en esta introducción de su liderazgo, principalmente a Monte de Sion. Mencionaste una palabra, dijiste, eres mi padre. Todo el que me conoce sabe que es así. Orton Bautista. ¿Qué significó para ti en el liderazgo como persona, para tu carácter? ¿Qué aportó? ¿Qué cosa tú puedes decir? Yo le agradezco a Orton tal cosa. Que no me apoyara. Espérate, porque estoy esperando, güey. No, que siempre estuvo ahí para conmigo, me inspiró. No. Orton era el presidente que me decía, Yulisa, el culto es en la salsa al diente. Yo llegaba a las 7, Orton llegaba a las 8:30. Fluye. Y yo, resuelva que usted es la secretaria. Y Orton lo hacía para entrenarme, porque mi pastor, que se pone celoso cuando yo hablo de Orton, mi pastor y Orton siempre veían en mí lo que yo no veía. Yo siempre lo veía lo que yo no veía. Entonces, te digo que no me apoyaba, porque cuando yo le decía a Orton, yo no puedo, yo no lo voy a hacer, él me decía, tú sí puedes y tú lo vas a hacer. Y los 2 primeros años que trabajé con Orton eran pelea, o sea, real. Hace unos días él me estaba recordando que una vez nosotros duramos 3 meses sin hablarnos. ¡Wow! 3 meses. Viene la serie del odio al amor, del odio a ser su padre. Sí, real, 3 meses porque era yo y él encima de mí queriendo sacar como hizo, y yo que decía que no lo tenía, y que yo no era presidenta de Monte de Sion, que el presidente era él, que es su responsabilidad, que era él, y él sí lo veía y me sacaba el jugo. Entonces, yo puedo decir que Orton es la figura perfecta que Dios utilizó en mi tiempo de liderazgo para yo saber que yo tenía eso. Wow, tremendo. Porque él creyó en mí. Y no solamente creyó en mí, él me instruyó y fue el instrumento que Dios utilizó para que Yulisa pudiera salir adelante con 3 años con la confraternidad. Wow. Leudita, ¿tú no te has fijado en Leudita? Está nerviosa. Siempre como interrumpe. Yulisa no tiene todo, mírame. Yo estoy aquí tranquilo, varón, escuchando, aquí deleitándome. Pero voy haciendo mis apuntes, ¿verdad? Para saber. Ya ella nos dijo un poco de cuándo inició como líder, pero también conocemos otra faceta de su parte de ministerial personal. Entonces, queremos saber cuándo inició, cuándo se explotó, vamos a ver, cuándo inició y cuándo explotó tu ministerio. ¿Cuándo fue ese boom? Sí. Yulisa, señores. El nombre de Yulisa. ¿Sabes que yo y ella relajamos, ¿verdad? Como hermano, yo le decía, Yulisa, pero tú... Hay un afiche que tú no salgas, tú sales de los afiches. Yo iba a actividad aquí estaba Yulisa. Literal. Aquí Yulisa, campaña de jóvenes. Mucho. No, y uno que muchas veces nos topábamos como líderes en campañas juveniles. ¿Sabes que la campaña juvenil aquí en Villahermosa, atención, le hacemos un día aquí, una semana aquí, pero esa semana ahí mismo también hay en Santuario de Gloria, en Monte Sinaí, Tercera Nueva Vida, en la misma semana. Entonces yo me repartía, tú sabes, como el líder embajador de Cristo, yo iba los lunes, martes, miércoles para Monte Sinaí. Cantaba Yulisa Berizarri. Jueves, Santuario de Gloria. ¿Quién adoraba? Yulisa Berizarri. El viernes, la Nueva Vida. ¿Quién Yulisa cantaba? Berizarri. Y el sábado el cierre en Santuario. ¿Quién cantaba? Yulisa. No, y que a veces tú ibas a para allá, para el centro de la ciudad. Y que Yulisa. ¿Cuándo inicia? Es bullying. ¿Cuándo inició y cuándo fue ese boom? Que podemos decir en el ministerio. Mira, yo te voy a decir una cosa. Es muy importante y es muy bueno, y quiero que las personas que tienen como ese don, ese talento de hablar con niños y adolescentes, escuchen esto. Yo felicito en gran manera a las personas que te dedican a educar espiritualmente a los niños y a los adolescentes. Yo participaba en una agrupación que para entonces se llamaba Las Ovejitas del Rey. Éramos como 15. Como 15. Porque era antes se usaba mucho eso de culto de niños, y en las iglesias iban muchos niños. Atención los líderes, por favor. Necesitamos menos profetas, menos cantantes. Necesitamos más gente que trabajen con los niños, con los adolescentes. Eso se ha perdido en las iglesias. Claro que hacían culto de niños, que predicaban los niños y hacían todo. Imagínate, en esa agrupación nosotros hacíamos drama, hacíamos danza, cantábamos, bailábamos, despatillábamos, hacíamos de todo. Todos los cultos de la madre y del padre.
Todo. Entonces, en ese contexto, poco a poco, Dios me fue como formando. Pero en una ocasión, recuerdo que hubo alguien que dijo que yo cantaba y me ayudó a la cantadera con pista, que se usaba mucho más eso. De ahí algunos conciertos en la escuela, que todo el mundo quería que fuera Yulisa. Yo no me la creía. Es más, ustedes me van a decir exagerada, mentirosa, lo que ustedes quieran. Hasta el sol de hoy yo discuto que yo no canto. Y es muy real. O sea, es muy real que se lo digo. Yo a veces me quedo como, en serio. O sea, si tú me hablas específicamente de mi voz favorita aquí, femenina, que es Karina Mieses, Karina canta. Espérate, pero no digas así que Karina Mieses. Di la señora, porque hablamos de cántico, es Karina. Karina. Y si tú me hablas de una voz masculina, yo te puedo hablar de Israel Santana, que aunque no es tan del medio, oye, el niño tiene una voz hermosa. Claro. Imagínate de que Yulisa delante de Karina. Delante de Israel. Es como que metida ya la bala. Y yo no lo creía, pero esa agrupación de niños y adolescentes me hizo como ver lo que yo daba. Y de ahí fueron dando. Después de las ovejitas, ¿cómo es? Las ovejitas. Ovejitas del reino. Escucha. ¿Qué actividad, qué momento, qué escenario? O sea, se utiliza mucho esa palabra, escenario, Leo. Sí. Que tú dices, después de tal escenario, de tal puerta, yo siento que el ministerio hizo así. ¿Qué? Yo creo que tengo uno en mente, pero voy a ver si ella lo dice. No, pero a ver, dile a ver si la No. Tú primero dile, yo te voy a confirmar a ver si es así. Yo fui a una actividad de la EDC. Ok. Que yo soy tipo Reinaldo, yo soy muy... incluso la mayoría de las personas creen que yo soy del concilio EDC. Asamblea de Dios. Dios. Tampoco es una negociación con la iglesia de Dios, eso está bajo la mesa todavía. Yo soy iglesias de Dios. Yo fui a una actividad que es otra persona a quien yo entiendo que después de Dios le debo mucho de mi ministerio, que es el pastor Elvis Martínez. Man. Sí, Elvis hizo un congreso allá en Campo Club Romana. Hizo su investigación. La pegó. Estaba ahí en esa actividad. Yo estaba más que apariencia. Wow. En esa noche yo recuerdo que ¿Qué pasa? En menos de una hora yo me bebí más de 10 botellitas de agua de lo nerviosa que estaba. Tenía la pobre Tiani, que ustedes la conocen, sí. La pobre Tiani, que era la que tengo sed. No te voy ahora mismo, pero tengo sed. Desde ese momento fue hermoso lo que Dios hizo en ese lugar. Y entiendo que Dios abrió puertas. Entonces, sí, yo me acuerdo, creo que estaba predicando Elías Santiago, ¿verdad? Elías Santiago, que también fue un instrumento que Dios utilizó ese día. Y en la administración, Yulisa se le quiere escapar y dice, Yulisa, ¿dónde está Yulisa? Ven acá, tú no te ves capaz. No, ese campamento fue glorioso. Yo recuerdo, sí. Pregúntame por qué yo lo recuerdo, aparte de mi hermana que cantó ese día. ¿Por qué? Porque me tocó un ministerio poderoso, una de las comisiones que a nadie le gusta. ¿Cuál? Higiene. Ay, mi. Yulisa Paja cantando y yo recogiendo basura sin bañarme, pero así que se comienza. No, yo he tenido, todavía hoy yo he tenido un apoyo muy, muy bonito y muy grande del pastor Elvis. O sea, Elvis, donde quiera que se le llamaba, una actividad que en el Ceibo, que en San Pedro, que en Bávaro, en la otra banda de Higüey, Elvis me agarraba, vamos allí, ven. No, y varios campamentos consecutivos. Sí. Como líder uno se da cuenta porque... yo sé que esto es un programa de líderes. Se dan cuenta que uno más o menos, cómo se da ese... ¿Por qué traemos a fulanito? Los mismos líderes dicen, no, yo quiero a fulanito. Y a veces en las reuniones decían, ¿y aquí vamos a traer? No podemos dejar a Yulisa. Y yo, señores, pero Yulisa está fría. ¿Qué es lo que Yulisa está dando por debajo de la mesa? Yo me sorprendía otra vez. Yo decía, otro año más, le gusta el carro. En otro año más. Entonces, ya hemos conocido las ovejitas de Rey, ese paso... en la parte de liderazgo. Ahora viene la pregunta del millón, hermano Leody. ¿Cuál es esa pregunta, varón? ¿Cómo se hace el tiempo de Yulisa para una agenda full time, hermano Ángel, de cántico? Tener 30 iglesias. Sí. Que hay otra parte que mucha gente no sabe. También líder de parte de su concilio Iglesia de Dios aquí en Villahermosa. Un coro de adoración que es fijo. Yo creo que toda la vida que la conozco pertenece al coro de adoración de su iglesia local. Un pastor que es un pastor que le gusta tener a sus líderes ahí. Y Carlos Batiza. No deja a Carlos, que Carlos es lo mío. No me caliente a Carlos. ¿Cómo se da? ¿Cómo se reparte? ¿Cómo es posible? Hay una gemela tuya. Digo la primicia aquí, si hay una gemela tuya no nos tiene engañado todo el tiempo. No los quiero ofender, pero Dios le ha dado virtud a la mujer.
Wow. Y eso de saber administrar. Señores, un aplauso, señores. Atención a las damas. Que aunque las mujeres programa. Me dejaron sola, la estoy poniendo en alto. La está poniendo en alto. Por misericordia. Es una virtud, pero realmente yo sí me enrollo muchísimo. Wow. Y tú mencionabas una persona que ha sido clave en mi vida. O sea, tú sabes que Dios nos relaja con sus hijos. Y Dios siempre te pone al lado una persona que realmente te ayuda en todo. Carlos es como mi... Va a sonar feo como mi aguijón. Carlos es el que está ahí. Tenemos que salir a las 7, ya a las 6. Carlos está en la casa. ¡No vamos! Y ya yo, aunque quiera, yo soy súper lenta. Aparte de que soy súper ñoña. Tú lo sabes. Una combinación. Sí, fatal. Yo soy la persona que si se arrolla, en vez de que no encuentre ropa, en vez de ponerme a buscar, me siento en la cama a dar grito. Por la desesperación. Y... sí, he dejado pasar muchas cosas, pero hay una parte que hay mucha gente que cree que yo no trabajo. Yo trabajo. Señores, dejé fuera la ecuación. Ella labora, tiene... Sí, yo tengo una carrera. Yo incluso cuando estaba en Monterrey, recién habían terminado mi carrera. Y yo siempre he trabajado. O sea, a veces yo salía del trabajo en la noche, que me tocaba amanecer, y yo inmediatamente venía a una actividad o iba a una actividad en tu taco. Y me desmontaba, me ponía mi pijama y cogía para un... Cuando llegaba al hospital me encontraba con personas cristianas que me decían, ay, ¿tú trabajas? Claro, mi amor, Dios me hizo linda, pero pobre. Claro, hay que trabajar. Tengo que trabajar. Pero no sé, como que Dios, y como tú dices, tengo un pastor súper exigente, que lo amo, lo respeto, lo admiro muchísimo, es mi patrón de liderazgo. Como te decía ahorita, tanto él como Orto son mis patrones finos y es muy exigente, encargada del coadoración. Tengo un coadoración excepcional, que tengo una misma Karina, que si yo falto o si tengo cualquier oye, Karina, mira, ayúdame. Entonces el grupo es tremendo, aparte de que es buenísimo en lo que hace, me ayuda bastante y no todas las invitaciones se cogen. Eso es un punto. O sea, tú no puedes nunca sacrifiques tu congregación, nunca sacrifiques tu casa por actividades de fuera. O sea, hay veces que tú como miembro, no como líder ni como ministro, como miembro, tú debes decir, no puedo. Y eso lo aprendí de mi pastor. Mi pastor me hizo aprenderlo porque yo era súper caprichosa, no me gustaba que me dijeran que no. Pero eso te disciplina. Y yo aprendí a disciplinarme por esa parte. No a todos le dice que sí. Y ahí ya uno se va como que... Señores, ya se cayeron expectativas. Yo pensaba que en esta entrevista dice, sí, Reinaldo, lo confieso, tengo una melliza. Somos dos, pero está bien, señores. Una la manda a trabajar, otra a cantar. Y yo quiero que, por favor, los chicos, mi compañero Ángel acá estuvo preguntando por el siervo Carlos. Pero tú tienes que hacerle la pregunta bien, porque tú entras a Carlos... Y como que quería decir y no quería decir. Sí, tú entras a Carlos a la entrevista, pero como que